Hoy te traigo un vídeo que te va a encantar, porque estoy seguro que a ti te ha ocurrido que has tenido la necesidad de mandar a una tercera persona criptomonedas, o al revés, has necesitado que esa persona te mande a ti criptomonedas y para ello tienes que compartir tu dirección de tu wallet. Y ya sabemos que la blockchain es pública y es anónima hasta que deja de serlo, porque si tú compartes esa dirección como tuya para que te paguen a ti, esa persona, a poco que quiera cotillear, va a ir a un explorador de bloques y va a saber qué transacciones has hecho, cuáles no has hecho, qué tokens tienes, cuánto ha sido el capital que has tenido, qué capital no has tenido. E incluso si utiliza herramientas como Arkham Intelligence, que es esta que te contaba en este vídeo, va a poder vincularte con otro tipo de billeteras que han interactuado con la que le has compartido con él. Y entonces la falta de privacidad es importante. Mucha gente lo que hace para solucionar esto es enviar ese capital a un exchange y utilizar el exchange de filtro, por ejemplo Binance, y desde el exchange le envía a esa tercera persona el capital y si la persona quiere cotillear va a ver que boom, se le abre un universo de billeteras de dinero que es una billetera de un exchange y no va a poder sacar nada en claro porque es imposible mirar nada ahí. Entonces esa es una manera, pero yo hoy te voy a enseñar otra manera mucho mejor porque no necesitas utilizar un CEX. Vas a utilizar siempre el mundo descentralizado. Y antes de contarte cómo lo puedes hacer, tanto para enviar como para recibir, estoy súper contento de anunciarte que hemos recibido un nuevo patrocinador, una nueva empresa que ha apostado por Cryptodemy, que le gustan nuestros contenidos, y se trata de Prime XBT, que es un exchange bastante veterano también, que es muy sencillo de utilizar porque es muy simple, no tiene muchas cosas, pero me gusta porque tiene 3 mercados diferentes. Tiene Forex, tiene Commodities y tiene Cripto. No tiene grandes variedades de tokens, pero lo que tiene lo tiene muy bien puesto. Y además tiene la posibilidad de copy trading. Pues bien, he firmado también con ellos hacer 6 vídeos que les vamos a llamar Prime XBT, como el nombre del exchange, Trading Sessions, todos los jueves a las 8 de la tarde durante 6 semanas. Y he convencido a Alex Augusto Trading, que como sabéis, yo estoy en su comunidad desde hace tiempo. Si queréis cotillear la comunidad, os dejo aquí el enlace. Y se ha prestado a venir para explicar los fundamentos del trading y del análisis técnico para que sepas manejarte en el mundo del trading. Vamos a dar además ciertos trucos y estrategias para poder hacer trading de una manera más autónoma. Y además lo vamos a hacer sobre la plataforma Prime XBT, que para eso lo ha patrocinado. Así que los jueves a las 8 de la tarde, si quieres que te avise, pues te apuntas en este enlace. Y si no, pues los jueves a las 8 en mi canal lo haremos en diferido, no sean directos. ¿De acuerdo? Y por último, decirte que el 1 de julio termina la preventa de Yoseyomo, que si tienes una billetera fría o caliente, Ledger, Wanki, Metamask, la que sea, y guardas tus frases semillas en un trozo de papel, en una libreta, en el ordenador o en el Dropbox, tienes que comprar Yoseyomo sí o sí, y más ahora que está al 40% de descuento por el lanzamiento hasta el 1 de julio en esta dirección de aquí. Y además vamos a regalar unos NFTs exclusivos que te van a dar un montón de ventajas, así que te recomiendo pues, que te compres un Yoseyomo. Así que eso, si quieres saber cómo poder enviar dinero y recibirlo de un tercero sin que sepa nada de tu wallet de manera descentralizada, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Como te estaba diciendo, hoy te voy a enseñar a cómo puedes enviar y recibir criptomonedas de un tercero sin necesidad de desvelar cuál es tu dirección de tu billetera, para evitar temas de que no tengas esa privacidad que tanto buscas. Pero antes te tengo que decir que este canal también está patrocinado por 3, que es una plataforma que te permite operar en casi cualquier exchange desde un solo lugar, con herramientas de trading potenciadas o, si no tienes mucha idea, con bots que puedes copiar para que tradeen por ti. Tienes con este enlace de aquí un 50% de descuento en todos los planes de 3. Dicho esto, voy a decirte cómo vamos a trabajar hoy para explicarte lo que te quiero explicar de enviar y recibir dinero de forma totalmente anónima. Yo voy a tener una billetera que soy la billetera A y tú vas a tener una billetera que es la billetera B. Yo en la billetera A tengo aproximadamente unos 20 y pico USDTs en la red de Polygon y para enviarte a ti ese dinero, y además tú me has dicho que lo quieres en Arbitrum, vamos a hacer ya toda la pesca, vamos a hacer la opción más difícil. Tú me pides que te lo envíe en Arbitrum, ¿de acuerdo? Yo para podértelo mandar necesito pagar gas porque esta billetera es nueva y lo único que tengo son USDTs.
Bien, voy a pedirle a un tercero, por ejemplo en este caso va a ser mi abuela, que me envíe unos pocos Matic para poder pagar el gas para hacer la transferencia a tu billetera, de la mía que es la A a la tuya que es la B. Entonces vamos a empezar por ahí. Si te parece, os voy a enseñar las herramientas que vamos a utilizar. Bien, vamos a utilizar Wallet Now. Todas estas que os voy a enseñar son dos. Wallet Now y Now Payments forman parte de la plataforma ChangeNow, que es un bridge que sirve para intercambiar criptomonedas y hacer un bridge entre cadenas, ¿vale? Que ya hemos hablado en este canal alguna vez de esta plataforma. Pues bien, tiene la aplicación que se llama Now Wallet, que incluso puedes meter tus propias semillas y tienes ahí tus billeteras, es como si fuera un MetaMask o un Trust Wallet o cosas de esas. Y luego tenemos Now Payments, que es la que vamos a utilizar ahora mismo. La wallet sirve para enviar de forma anónima y la Now Payment sirve para pedir que te ingresen de forma anónima, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es pedírselo a mi abuela, ¿no? Mi supuesta abuela. Bien, pues básicamente lo que tenemos que hacer es entrar en esta dirección de aquí, que es cdmi.es/Now Payments, y te llevará a una página de registro como esta. Que sepas que no pide ningún tipo de dato ni de KYC, únicamente un correo que te lo puedes inventar o un correo de estos falsos que no utilices y luego utilizar un password. Con eso directamente accederás al dashboard, el dashboard de Now Payments. Now Payments es una plataforma que además te permite para e-commerce y páginas web cobrar en criptomonedas, que nosotros lo vamos a poner probablemente en yosoyomo.com. Entonces, para ti, para mí, para los usuarios de a pie, tiene el apartado de Payment Tools y tiene Payment Link. Entonces aquí tú vas a poder crear un link de pago para que tu abuela te pague. Vamos a crearlo. En cualquier caso, podríamos decirle que en cualquier criptomoneda, ¿de acuerdo? Es importante y me he saltado este paso. Cuando te vengas a Settings y te vayas a Payments, tú aquí vas a poder añadir las wallets que quieras y en la moneda que quieras. Yo, por ejemplo, aquí tengo puesto USDT en la red de Polygon y Matic en la red de Polygon. Y estas son mis direcciones o mi dirección real de la billetera, ¿de acuerdo? Que ahora la verás borrosa, pero porque lo he hecho por privacidad. Entonces tienes que asegurarte que antes de crear el link, la moneda que quieres recibir, yo por ejemplo quiero recibir Matic en la red de Polygon, tiene que estar en Main Wallet. Para cambiarla es tan fácil como pinchar aquí y decir que la quieres configurar como billetera principal. ¿Vale? Yo ahora mismo lo que quiero es que cualquier transacción que me llegue se convierta en Matic Polygon. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es crear el link de pago para mandárselo a mi abuela. Lo creo y aquí me permite marcarle si quiero que pague con una moneda en concreto o darle la libertad de que me pague en la moneda que él quiera. Le voy a meter $7 y le voy a decir aquí en descripción que es para el gas, pero podría ser para una cena o podría ser para lo que sea. Y le voy a decir que el fee lo va a pagar mi abuela. Le digo que confirmar y esto me va a arrojar una URL que yo le tengo que compartir a mi abuela. Me vengo aquí donde está mi abuela, le digo que es esa dirección y automáticamente lo que me genera es esta ventana. Esta ventana por si mi abuela me quiere pagar en Bitcoin o en la moneda que le plazca. En este caso en concreto, mi abuela, que voy a ser yo, lo tengo casualmente también en Matic. Pues nada, busco Matic y elijo Matic de Polygon. Le doy Next Step. Y ahora se me genera una dirección de pago que no es la mía para que ingrese esta cantidad de Matic. Bien, pues entonces lo que tengo que hacer es básicamente irme a la billetera de mi abuela, voy a Polygon, le digo que quiero enviar, le digo que quiero escanear, escaneo el QR que me da la dirección, le doy a Next y le voy a pegar la cantidad de lo que me ha pedido la plataforma. Una vez que está hecho esto, le doy a Next, confirmo la transacción y una vez que se realice, la plataforma lo único que tiene que hacer es esperar al pago, como pone aquí, y luego hacer el procesamiento del pago, que es enviármelo a mi billetera real, a la billetera que he puesto en la configuración que os he enseñado antes, y me llegará en Matic. Así que le vamos a dar unos segunditos, aunque esto tarda aproximadamente 2-5 minutos, y volvemos. Ya ha pasado más o menos 2-3 minutos y lo que va a pasar ahora es que te tengo que mandar el saldo que tenía en USDT a tu billetera en Arbitrum, en la red Arbitrum.
Bien, pues lo que vamos a ver es primero ir a Arkham y vamos a ver cómo mi billetera, la que termina en 00A, que es la billetera A, ha recibido ya los MATI que me envió mi abuela, que si yo pincho en Chase Now para ver el origen, ¡pum! Ya no sé de dónde viene esa transacción. Bien, pues lo que tengo que hacer ahora es la segunda parte del vídeo, que es enviarte a ti, que eres la billetera B, esa cantidad de USDTs que tengo en USDTs de la red Arbitrum. Bien, pues ¿qué tengo que hacer? Lo primero es bajarte la aplicación de Now Wallet. Bien, la bajas y una vez que la bajas, pues como ves, yo tengo mi billetera por aquí, en la red de, o sea, en la aplicación de Wanki, y si pincho en Wallet A, pues comprobarás que aquí tengo los tokens de la red, de Polygon, ¿vale? Los $21 y está en activo aquí para pagar el gas. Pues yo lo que voy a hacer aquí es básicamente la aplicación, irme a intercambio, selecciono USDT y te los voy a mandar a USDT también, USDT de la red Arbitrum One, ¿vale? Le digo que quiero pegar la dirección de la billetera, la número 2, que es la tuya, y le doy a intercambio. ¿Vale? Y ahora ya se está haciendo la transacción y pues entre 2 y 15 minutos, digamos que recibirás estos 21 Matic convertidos en Arbitrum, pues nada, en cuestión de segundos. Así que déjame un segundo y volvemos. Bien, pues ya dentro de unos 5 minutitas, esta tardado un poquito más porque tenía que hacer el cambio de red, pues ya podemos observar cómo en la Wallet B ya tengo $21 que son los que me he enviado y están en Ethereum de la red Arbitrum. Le doy a visualizar para verlo más gráfica y fíjate cómo la billetera B, que es la que tú tienes, ha recibido $21 y no sabes de dónde los has recibido, gracias al trucazo que te he hecho hoy. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor dale muchísimos likes porque me ha costado la vida hacerlo hoy. Ha sido un vídeo de estos que te cuestan. Llevo aquí 3 horas para grabar. Pero bueno, espero que te haya gustado. Muchísimos likes. Y recuerda que hoy a las 7 tenemos Finance for Everyone con Daniel Cuesta para hablar de seguros, para que todo este tema de seguros que tenemos en casa sepamos realmente si son los que tenemos que tener, si hay opciones mejores. Está muy interesante. Y el jueves a las 8 recuerda que es Alex Augusto con el Prime XBT Trading Sessions. Así que nada, nos vemos hasta el próximo domingo. ¡Chao!